listo. Para nuestra galleta vamos a utilizar harina de trigo, mantequilla, en este caso yo la voy a utilizar así a temperatura ambiente. Si quieres derretirla también puedes. Azúcar moreno, también puedes hacer una mezcla de azúcar blanco y azúcar moreno, pero siempre utilizamos un poco de azúcar moreno porque las galletas, las típicas cookies, se hacen con azúcar moreno. Un huevo, chip de chocolate, un toque de vainilla, que yo usaré una cucharadita medidora que es de 1 mililitro, levadura y un poquito de bicarbonato. Y estos son los ingredientes, vamos a ello. Vamos a recoger la melena recogida. Vamos a empezar con la mantequilla, también está a temperatura ambiente, se trabaja muchísimo mejor. Y azúcar moreno. En este caso voy a utilizar la batidora, la de mano. Si quieres utilizar la amasadora, creo que es más cómodo, pero no me apetece traerla, es muy pesado. Prefiero utilizar este bol que se ve muchísimo mejor en las cámaras. Y también lo puedes hacer a mano, pero lleva su tiempo. Yo prefiero la de mano. Eso sí, va a salpicar mucho, hay que llevar cuidado, lo hacemos poco a poco, vamos a poner la intensidad bajita. No me está funcionando muy bien porque no la he dejado enfriar lo suficiente, entonces lo que voy a hacer es chafarla para que me cueste menos incorporarla al azúcar. Creo que he hecho no la he dejado enfriar, al revés, no la he dejado suficiente fuera del frío que se tempere. Puedes derretir la mantequilla, pero ya no se te quedaría esa textura tan cremosa para hacer una galleta redondita y se te quedaría más líquida. Entonces luego tienes que dejar mucho más enfriar la masa en el frigo o en el congelador para que no se te derrita tanto en el horno. Con la varilla es un poco, o sea, con la lengua es un poco más difícil. No, lleva teniendo forma. Pero ven, necesitamos esta textura para las galletas, por eso no quiero derretirla. Porque yo a veces la hago derretida para no tener que trabajar tanto la masa. Pero sí que es verdad que tienes que enfriarla más, que a veces se derrite más en el horno y no está la típica textura de la cookie, crujiente por fuera y que esté más cremosita por dentro. Por eso el enfriarla también y utilizar la mantequilla de esta manera. Vamos a echar el huevo para que podamos trabajar un poquito mejor. Y así incorporamos todo. También quería hacer así la receta porque no todo el mundo tiene una amasadora donde dejar la masa que se vaya moviendo y entonces esta manera es más la habitual de todo el mundo y quería pues enseñar la masa así, más tradicional. Voy a añadir la vainilla aquí porque al ser líquida quiero añadirla ya. Yo le he hecho una cucharadita, a mí me encanta el toque de vainilla, a veces le he hecho incluso 2, pero vamos a hacer la receta tradicional y vamos a echar uno. También puedes utilizar lo que son las varillitas de vainilla. Sería espectacular utilizarlo así. Tengo que probarlo, por cierto. Cookies de vainilla con chocolate blanco y pistachos. Llega muy bien. Yo es que amo las cookies de pistachos con oreo, red velvet, cualquiera. Están todas deliciosas. Vamos con la harina. Como siempre, yo prefiero tamizar antes de echarla así normal. Sí que me cae un poco, pero ese poquito no afecta mucho. Vamos a echar la levadura
y el bicarbonato. Esta es la primera vez que yo voy a utilizar el bicarbonato. Entonces quiero comparar sin bicarbonato porque siempre las hago sin él. Y vamos a ver qué tal, qué sabor, qué textura le da diferente. Y si no noto diferencia, pues lo omitiré porque tampoco veo necesario echarle el bicarbonato si lleva ya la leva al vuelto. Vamos a ir incorporando. Cuando hago galletas, siempre que he hecho la harina, cuesta muchísimo incorporarla a los ingredientes. Al ser tan denso los demás ingredientes, cuesta más de introducir la harina. Que si tienes la amasadora, todo este proceso lo puedes seguir haciendo. Hasta incluso cuando se echa el chocolate. Vamos a repegar toda esa harina que queda en los bordes. Que no me gustaría que luego llega el momento de la chip de chocolate. Puedes utilizar chocolate blanco también. Puedes hacer sin chocolate, directamente solo con la masa, lo que es la galleta. Yo quería hacer las de chocolate blanco, pero me he dado cuenta de que solo tenía barra, o sea, tableta. Y no me gusta cuando se hacen así los trozos, porque son trozos muy grandes. Y prefiero lo que son las chips pequeñitas. Vale. Vamos a hacer bolitas ahora. Voy a coger una madera. Y aquí voy a poner papel vegetal. Y esta masa da para poquita galleta. No he hecho gran cantidad. Porque lo que quiero es hacer poco, pero como muy gruesas. Que sean grandes las galletas. Me voy a ayudar con una cuchara de... Me voy a ayudar con una cuchara de helado. Porque es muy pringosa. Entonces vamos a hacer como bolitas así. Las puedes hacer a mano también, dándole la formita. Y lo que quiero hacer son 4 o 5 galletas. No voy a hacer más. Es justo 5. Súper pedazoso. Por eso no las quería hacer con la mano. Y lo que hay en el bol, lógicamente no lo voy a tirar. Se lo voy a añadir. Que me han salido así un poco más pequeñitas. Voy a darle un poquito de forma redonda. Da igual que no estén completamente redondas, porque luego en el horno se expande. Y eso es lo de menos. Bueno, estando así, las llevo al congelador. Las voy a dejar en el congelador unos 30-40 minutos más o menos. Y luego las llevaremos al... Vale, han pasado 30 minutos. Las puedes dejar incluso más. O dejarlas en el congelador y cuando más te apetezcan, las puedes hacer. Eso sí, meterlas directamente congeladas. Para la bandeja. Como la bandejita está caliente, vamos a llevarla al horno. 10-11 minutos, vamos a controlar bien el tiempo porque no quiero que se me queme, la verdad. Quiero que... A mí me gusta la galleta siempre un poquito cruda, que esté como blandita. Entonces hay que revisar más o menos el tiempo, pero eso, unos 10 minutos deberían estar. Y aquí tenemos nuestras cookies. Acaban de salir del horno. Al final se me han pegado. Tengo que reconocer que se me ha pasado un poquito el tiempo, por eso están como más doraditas. Pero como estoy haciendo la comida, se me pasó. Ya cuando me vino la olor... Vale, lo que voy a hacer es despegarlas. Voy a intentar darle la formita redonda. No tengo el molde, que en muchos vídeos he visto como con un molde van haciéndole vueltas y le dan la formita redonda. A ver, esta receta más o menos es de improvisar. Es la primera vez que hago esta masa. Yo tengo otra que a mí me gusta muchísimo, pero encontré otra receta y dije, pues quiero probarlo. Yo no le eché chip de chocolate por encima, creo que se me olvidó mencionarlo antes. No quiero un exceso de chocolate, no me gusta tanto el chocolate. Entonces solo le echo a la masa. Si tú quieres echarle más chocolate por encima, sobre todo para darle ese toque vistoso de cookies, sin problema. Yo es porque no, de verdad no me gusta tanto el chocolate. Voy a ponerlas en una bandeja para que enfríen.
No me gusta dejarlas directamente aquí porque me gusta que se queden crujientes y aquí sudan muchísimo. Entonces las paso a la bandeja, se secan, se enfrían súper rápido y quedan perfectas. Cuesta un poco de pasarla porque están muy blanditas, pero luego enseguida se endurecen. Bueno, vamos a dejarlas enfriar y luego las abrimos a ver qué tal nos han quedado. No me puedo resistir. No he dejado que se enfríen del todo, así que vamos a ver qué tal han quedado por dentro, porque como se me han quedado un poco tostaditas de más, quiero ver su interior. Toca probarlas. Están súper jugosas y esta vez se habían quedado crudas, pero no. Están en su punto. O sea, a mí me encantan así. Están como medio crudas, pero no están crudas. Es raro. Digo, verdad es que no se han quemado. Que están tostaditas, pero no se han llegado a quemar. O sea que están bien. Sí que esa masita se ha quedado un poco más fina, por eso se ha tostado además. Pero están increíbles. De esto no te puedes comer una. O sea, esto estoy haciendo la comida. Me estoy comiendo los de antes. Increíble.